A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señores y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Como siempre, estamos haciendo una pequeña revisión de si hay alguna novedad o noticia en torno a lo del COVID. Yo creo que en estas últimas semanas, pues no ha habido nada extraordinario, al menos en nuestro país. Al parecer hay unos rebrotes de nuevos casos en China, lo cual es más o menos la tónica permanente, que reaccionan como país en donde todo está controlado, inmediatamente, así haya pocos casos, toman medidas inmediatamente. Y Rusia, que ha tenido nuevos casos y prácticamente toda esta semana pasará en cuarentena absoluta, cerrados como si fueran vacaciones, dicen ellos, pero sin poder salir la gente de sus casas. Sí, se venía diciendo de Rusia que no fue un éxito precisamente el programa de vacunación. Mucha gente se negaba a vacunarse, ¿no? Creo que también será una de las causas que haya rebrotes. Y en China sí, lo controlan a rajatabla, ¿no? Pocos casos, encerrados y nadie se mueve. Pues en nuestro país, en cambio, la gente se ha volcado a disfrutar de este largo feriado que acabamos de vivir. Mucha gente en la playa, 2 millones de gente se ha movilizado. Han habido concentraciones de una buena cantidad de gente y no sabemos todavía si eso va a tener repercusión, habrá rebrote, no sé. En todo caso, no ha habido hasta este momento ninguna notificación de nada. Hay que esperar las próximas semanas qué resultados tienen en cuanto a si hay nuevos casos o no. Hay que esperar y más que nada hay que mantener la precaución, porque si tú te das cuenta, vienen ahora fiestas difíciles, ya fiestas de Quito, Navidad, Año Nuevo. El año pasado fue así y en enero hubo un rebrote, ¿no? Esperemos que ahora las condiciones de vacunación son diferentes a las de hace un año. Esperemos que no haya ese rebrote para comienzos del próximo año. Y la semana pasada empezamos sobre el tema de trastornos de la conducta alimentaria y habíamos iniciado justamente con anorexia, ¿no? Anorexia y bulimia. Creo que valdría la pena hacer un pequeño repaso de lo que dijimos para el día de hoy continuar. Sí, por supuesto. Yo diría que estos son los dos trastornos más importantes, o más dicho, más frecuentes en los trastornos de conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia. La bulimia, pues, dado por aquella sintomatología de darse grandes atracones de comida, ¿no? Atracones de comida que una vez terminados generan inmediatamente ansiedad, angustia, y llevan a que la persona provoque el vómito. Entonces, eso, claro, es una conducta repetitiva: comen, se angustian, vomitan, comen, se angustian, vomitan. Y eso, pues, es muchas veces un poco difícil de controlar, además de que tiene serias repercusiones en la salud física de las personas. Y en cambio, la anorexia, que no es propiamente una falta de hambre, sino que es el restringir la cantidad de alimentos o el compensar con ejercicio intensivo, para que esa alimentación que se ha tenido no cause aumento de peso.
también trata a la persona de evitar subir de peso. Y por eso recurre a esas medidas. Como es comer poco y lo poco que come tratar de compensarlo con mucho ejercicio o con otro tipo de medidas que les lleven a mantener su bajo. Y habíamos dicho de que desde el punto de vista teórico, esta alteración en la conducta alimentaria, de una manera u otra caería dentro de lo que se llama espectro, es decir, una especie de abanico de diagnósticos dentro de lo que sería un trastorno obsesivo compulsivo, en donde la obsesión es mantener un peso, una talla o una forma, y la compulsión sería el dejar de comer o el compulsivamente hacer ejercicio para obtener esa imagen o ese peso o esa talla que idealmente las personas esperan llegar a tener. Yo creo que es muy bien situado dentro de las clasificaciones de este espectro obsesivo porque nos cubre muchos casos atípicos también. Justamente la anorexia, la bulimia, pues yo creo que caen dentro de eso, por la intrusión de pensamiento, la repetición del mismo pensamiento. Voy a engordar, no me gusta mi figura, pues quiero bajar de peso, quiero siempre mantenerme delgado, pues yo creo que obsesivamente les lleva a todas estas conductas para evitar el subir de peso. Yo creo que el pensamiento es la raíz medular del problema. Habíamos mencionado también que no es un diagnóstico y una entidad nosológica, una enfermedad que sea fácil de tratar, porque en esta enfermedad el paciente no está muy consciente de que eso está ocurriendo en contra de su voluntad, es decir, hay una obsesión y una idea y hay una compulsión, una conducta para obtener esa idea, y eso no le parece mal, porque más bien le resulta a ella gratificante el ir perdiendo peso. Cada que pierde peso tiene una sensación de satisfacción y no tiene la más mínima idea ni quiere aceptar de que se trate de una enfermedad. Entonces, es muy difícil tratar a los pacientes con esta enfermedad, porque muchos de ellos lo que hacen es venir a ser tratados, pues, por los padres o por los médicos o por los pediatras que han sugerido, ya han detectado ya el comportamiento en términos de estar siendo ya prácticamente grave para la salud de las personas, la salud física me refiero. Y entonces es muy difícil lograr que las personas que padecen este trastorno lleguen a hacer conciencia de que es una enfermedad y que necesitan ayuda. Generalmente le ven al equipo médico, habíamos hablado de que prácticamente es un equipo de varias personas que tienen que atender a estas niñas. Habíamos hablado de que es más frecuente en mujeres que en varones, aunque esa tendencia esté cambiándose, y está incrementándose el número de varones que también participan de la enfermedad, pero en todo caso que es muy difícil hacer que el equipo sea visto como un equipo que está ayudándoles. Los pacientes lo ven como un grupo de gente que se está en un contubernio por engordarles, que el objetivo es engordarles cuando ellos tienen terror a engordar, ellas o ellos tienen terror a engordar. Sí, evidentemente esto dificulta muchísimo el tratamiento. De por sí ya es difícil, que de por sí, como lo has mencionado, requiere un equipo interdisciplinario en el cual pues controle todas las alteraciones físicas que se dan en estos casos. Ese es uno de los serios problemas, ¿no? Alteraciones cardiovasculares, alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas, y claro, esto tiene que controlarlo el especialista respectivo, el médico internista. Claro, el apoyo psicoterapéutico por parte del terapeuta también es importante. Y yo diría también la parte farmacoterapéutica, que es la que principalmente llevamos los psiquiatras.
Yo creo que ninguno de estos profesionales de por sí solito puede tratar un cuadro de anorexia. Creo que siempre tiene que es la cooperación entre todos. Lo difícil de conseguir es que ese paciente o esa paciente pues acepte que necesita ese tipo de ayuda, acepte que necesita ese tratamiento, esas medidas terapéuticas de varias fuentes, ¿no? De varias vertientes para poder ir mejorando. Claro, y la parte de psicoterapéutica, en muchísimos casos conviene de que sea alguien que maneje también la parte de familia. Es decir, toda la familia se ve alterada por uno de sus miembros que esté presentando esta enfermedad, porque la comida y el comer es un acto social y generalmente las familias se reúnen para comer, ya sea el almuerzo o la merienda o el desayuno, y si uno de los miembros de la familia participa de esta actividad común familiar y no come, empieza a alterarse la dinámica de la familia. Y si es que empiezan a tener conciencia de que la hija o el hijo están presentando este trastorno, se convierte también en un motivo de absoluta conflicto dentro de la mesa a la hora de comer. Entonces, toda esta dinámica tiene que ser atendida muchas veces porque no es fácil manejar de parte de los padres el que puedan ayudar de manera positiva, efectiva al hijo sin llegar a ser extremadamente coercitivos, porque eso, lejos de ayudar, empeora. Entonces, muchas familias necesitan una terapia no solamente individual de la persona que está padeciendo la enfermedad, sino incluso una terapia familiar para entender la magnitud y la gravedad del problema. Y como tú has mencionado, una de las cosas que complican también este tipo de cuadros es justamente esa actitud de familia. Yo creo que en un principio se vuelcan por medidas coercitivas. Entonces, como buena parte de estos casos se ven adolescentes, pues empiezan los padres a tratarlos enérgicamente o a imponerles castigos, pensando que simplemente es una forma de conducta, un capricho de la adolescencia. Entonces, eso obviamente complica más la situación. Buena parte son familias disfuncionales. Yo diría que otras, si no lo son, pues se van transformando paulatinamente en familias disfuncionales. Y que todo esto tiene que ser simultáneo. La terapia de la familia, la terapia del paciente, la atención de los problemas físicos, la atención de los problemas emocionales. Y eso, pues, los resultados yo creo que son difíciles de verlos en el corto plazo. Además de eso hay que tomar en cuenta, porque mucha gente quiere resultados rápidos, inmediatos. Ya han pasado 2, 3 meses y no hay mayor cambio ni mayor arreglo en los síntomas. Pues no, es algo que va a demorar, va a tomar su tiempo. Bien, creo que en términos de tratamiento podríamos resumir que no es un tratamiento que va a ser exitoso si se aborda únicamente desde el punto de vista médico, farmacológico o psicológico o dental o hormonal, porque muchas veces se consulta también a endocrinólogos por las alteraciones hormonales que esta enfermedad representa, pero el tratamiento tiene que ser un equipo de gente y un compromiso de parte de la familia y del paciente a recibir información y ayuda en forma regular. Y es difícil decidir muchas veces paciente régimen internarse y hospitalizado o paciente en tratamiento ambulatorio. Yo creo que eso está más en relación con las alteraciones físicas que pueden haber, porque pueden haber serias alteraciones físicas que llevan a que el paciente tenga que ser hospitalizado. Entonces ahí, pues, quien dice, se aprovecha para tratar de abordar desde varios puntos de vista. La intervención de una nutricionista, por ejemplo, es importante.
para ir diseñando, poniendo dietas en cantidades y alimentos adecuados para que eso paulatinamente lo vaya aceptando y vaya aumentando, paulatinamente mejore. Claro, muchas veces la hospitalización se da por problemas físicos, pero solo el comienzo del largo camino que requiere este tipo de cosas. Claro, generalmente la hospitalización va a ser por un problema más de carácter físico que de otro tipo, ¿no? O sea, como habíamos señalado en la vez anterior que iniciamos este tema, esa es una enfermedad que potencialmente es mortal, ¿no? Hay un porcentaje de gente que padece el trastorno de anorexia y bulimia y la combinación de los dos que, que va a fallecer, van a tener infartos, van a tener sangrados digestivos graves por varices esofágicas, en fin. En todo caso, si es que el peso ha bajado drásticamente, es muy riesgoso para la vida y muchas veces, felizmente, existen las posibilidades de ayudarles a través de sondas nasogástricas para alimentarles nuevamente y poder salvar sus vidas. Pero esto es más bien una determinación o una decisión ya más médica que desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico. Creo que primero hay que arreglar esa parte física para que haya una intervención adecuada, tanto en lo terapéutico como farmacológico, si es que es necesario, ¿no? Claro, si no hay un cerebro que esté funcionando bien, es imposible, ¿no? Y el cerebro funciona si está alimentándose bien la persona o está recibiendo la cantidad de nutrientes que le permita al cerebro funcionar bien, que eso es una de las cosas a veces difíciles de entender, tanto de parte de la paciente y las familias, que, claro, no puede uno dar ayuda lo suficientemente efectiva si el cerebro no está recibiendo una adecuada cantidad de nutrientes que le permita funcionar bien. Hay otros aspectos interesantes que tú mencionabas. Siempre se ha dicho que se veía más este tipo de cuadros en las adolescentes femeninas. ¿Ves que esa tendencia se mantiene? Yo sí creo que en algo ha cambiado, pero sigue siendo mayoritariamente. Sigue siendo mayoritariamente femenino la posibilidad de desarrollar, el riesgo de desarrollar este tipo de trastornos, pero ya no es 10-1 como era hasta hace unos 10 o 15 años. Yo creo que ahora podría ser 10-5 o 10-4. Porque cuando era muy femenino esto inclusive se hablaba de los estereotipos culturales, ¿no? Las modelos extremadamente delgadas, las muñecas de moda. Pero claro, en los varones como que no se daba ese tipo de cosas o no se las veía o no consultaban por eso, los casos no eran tan extremos. Uh-huh. Porque sí En ha varones cambiado. lo más frecuente más bien era la vigorexia, ¿no? O sea, un tipo de trastorno de alimentación que cae también dentro de este espectro o abanico obsesivo compulsivo, en donde los adolescentes, generalmente eran varones adolescentes, se veían más delgados de lo que en realidad estaban y querían verse más fortachos, más fuertes, más tucos, como dicen, ¿no? Y empezaban a hacer ejercicio y a tomar proteínas y a tomar una serie de aditamentos para desarrollar más musculatura y siempre se seguían viendo no lo suficientemente fuertes o grandes y era una especie de espejo de lo que ocurre en el trastorno de la anorexia, en donde se ven muy gordas cuando están extremadamente delgadas. En la vigorexia, de una manera u otra, es un espejo, porque al revés, es decir, un mundo bizarro, un mundo opuesto. Estos adolescentes se ven demasiado delgados a pesar de estar ya hechos unos armarios. Y que aquí no hay la restricción de comida, aquí no hay muchas veces un aumento de la ingesta
Y la gran dedicación a ejercicios, como dices, toman suplementos de proteínas, hacen más ejercicios, claro, y van desarrollando esa musculatura, lo cual necesitan comer también. Pero sin Ahora, embargo, cae dentro del mismo aspecto. este tipo de trastorno es muy raro verlos en las consultas, ¿no? Esta es una conducta que no se considera riesgosa y por lo tanto creo que es, entre comillas, mejor aceptada, no sé. Yo no he visto ni un solo caso de estos que está descrito en la literatura, pero en mi práctica personal nunca he visto un caso de vigorexia. No, como tú dices, creo que está descrito, dan las características, pero no es algo que se ve, no sé, tal vez en hospitales, tal vez en servicios de adolescentes, pero se ve en la consulta psiquiátrica común y corriente, pues sí, a mí tampoco me parece. Ujú. No he podido ver algo de eso. Otro de los trastornos de alimentación que sí se ven en la consulta psiquiátrica, pero con el diagnóstico más bien de un trastorno obsesivo compulsivo, es el de los o las pacientes que se vuelven obsesivos en relación a que la comida sea sana, ¿no? A que sea saludable, a que sea orgánica, a que no tenga aditivos, a que no tenga tal cosa, que no tenga gluten, que no tenga 100,000 cosas, que no tenga preservantes, que sea lo más orgánico posible, que no haya recibido ningún químico. Entonces, una verdadera obsesión en torno a comer lo saludable o lo correcto. Pero bueno, claro, cae dentro de los conductas de alimentación, pero es más claramente un trastorno obsesivo compulsivo, donde hay una obsesión de que la comida tiene que ser lo suficientemente sana y orgánica para poder consumirla y la compulsiva búsqueda de alimentos que reúnan las características extraordinariamente estrictas que dicta la persona que cree que es lo saludable, ¿no? Sí, yo creo que ahí el acto compulsivo está justamente en eso, ¿no? En buscar algo que satisfaga los requerimientos o las ideas que tiene de qué debe o no debe contener tal o cual alimento. Sí, yo creo que eso también juega mucho los patrones culturales, juega mucho la moda, pero sí, yo creo que está bien en determinadas circunstancias buscar una alimentación saludable, pero claro, estamos hablando ya de pacientes que exageran. Como tú dices, ya caen en lo patológico por esa obsesividad, que si no hay algo de eso, pues no comen, simplemente no se alimentan o evitan en lo posible o tienen seleccionado un grupo muy reducido de alimentos que se permiten ingerirlos. Esas ya se ve la alteración, el cambio no es algo solo por moda, no es algo solo por buscar una mejor salud, ya es el pensamiento absolutamente obsesivo que ya es una patología muy difícil también. Sí, y el nombre de este trastorno es ortorexia. Dentro de las cosas descritas en los manuales y en las um, este, clasificaciones psiquiátricas dentro de los trastornos de la alimentación, está descrito también el pica, que es una alteración muy curiosa que yo personalmente nunca he visto en mi consulta. Yo he tenido un par de oportunidades de verlo, pero dentro de hospitales psiquiátricos. La ingesta de materiales no comestibles, ¿no? Pueden comer basura, pueden comer tierra, pueden comer excrementos. Yo creo que está muy, al menos de prácticas que he visto, estaban en relación con pacientes esquizofrénicos, y pacientes en cuadro psicótico tenían ese tipo de comportamiento. Uh-huh. Es Hay otros comer, cuadros más ligeros, ¿no? es, Una pica que se la come en pica es tierra, el trastorno de comer sustancias que no son comestibles, en no son definitiva. comestibles. Ah, hay una, hay una costumbre en República Dominicana, o creo que es Puerto Rico, uno de los países antillanos, en donde las, las embarazadas sienten como la necesidad de comer
cierto tipo de tierra que se da en cierto tipo de lugares. Es muy curioso ver cómo de República Dominicana o de Puerto Rico, los familiares les envían a Nueva York, a sus familiares que están embarazadas, bolsitas de la tierra esta que tienen que comerse o que tienen cierta avidez por ese tipo de tierra. No sé si será una especie de los antojos durante el embarazo, pero es una cuestión de carácter cultural también, ¿no? Como que cierto tipo de elementos minerales serán los que Minerales, vitaminas, sí, tratan de comer. No participan. es toda cualquier clase de tierra, no hay una tierra específica. Y entonces Tradicionalmente saben, ¿no? había la discusión de si eso caería dentro del PICA o las connotaciones culturales hacían que esto evite ser considerado como un trastorno de la alimentación y más bien una curiosidad que tiene una explicación de carácter cultural. En todo caso es un cuadro transitorio, ¿no? Claro, no Claro, solo se claro, no da es que en los están meses de comiendo embarazo, tierra siempre, ¿no? no es tan simple. Claro, eso también le da cierta característica que puede enfocarse mucho hacia lo cultural, como hay muchos otros cuadros, ¿no? Que se ve solo en determinados sitios. Ahora, los niños durante el desarrollo también tienen un periodo en el cual se llevan a la boca y se comen cosas que no son comestibles. Y cuando habían las pinturas con plomo, por ejemplo, era una causa frecuente de intoxicación por plomo en niños que se empezaban a comer partes de la pintura de la casa o de algún mueble en donde estaba desprendiéndose de esa pintura y los niños se comían como si fueran galletas y se producían intoxicaciones por plomo. Ahora ya prácticamente no se hace ese tipo de pinturas, pero claro, la conducta infantil de niños chiquitos es llevarse muchas cosas a la boca y potencialmente intoxicarse con cierto tipo de cosas. Pero también hay gente que plantea que es una especie de conducta bien primitiva de probar todo, ¿no? Parte del aprendizaje, los niños aprenden mucho con el sabor, con el olor, llevándose a la boca muchas cosas, tener idea de qué se trata, ¿no? Y yo creo que eso también no es algo que se le pueda considerar una patología propiamente, porque también es un periodo transitorio. ¿Sí? Estrictamente por el hecho de que ingieren materiales no comestibles, podría decirles una pica. No tiene estas otras características de algo constante, de algo que lleve a problemas serios de salud por la continuidad y por la cantidad. Bien, con esto creo que hemos concluido de hacer una revisión completa de todos los trastornos de la alimentación y les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.